Finalmente, y tras un fallido intento, la Junta Departamental de Rocha aprobó que la Intendencia local abra un fideicomiso por $8.600.000 que el gobierno local destinará a obras. La diferencia, además del monto, el anterior era del entorno de los 20 millones de la moneda norteamericana, es que este fideicomiso será amortizado dentro del actual periodo de gobierno. Las obras van desde la pavimentación desde la Aguada a Costa Azul, el ingreso a Punta del Diablo, parte de la construcción de un hogar de ancianos en Cebollatí, hasta una intervención en 30 cuadras en el barrio Porvenir. Según la Intendencia, ejecutar este proyecto permitirá incrementar la cifra de inversión en un 33%. Vamos a profundizar sobre esto en diálogo en nuestra entrevista central con Alejo Umpierres, intendente de Rocha. Umpierres, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Francisco. Un gusto de estar en contacto con toda la gente de Oriental. Muchas gracias por acompañarnos. Intendente, antes de pasar al monto de este fideicomiso y también a las obras que se van a hacer en el marco, en la conferencia de prensa en la que se presentó este instrumento, usted hizo hincapié en una cosa que es interesante valorar: los ahorros que ha generado la Intendencia en este periodo, que le permite sumar eso más esto para generar un plan de obras que va a superar en 33%, según usted lo declaró, a lo que se había ejecutado en la gestión anterior. ¿Cómo se llegaron a esos ahorros, intendente? Y se llegaron de diversas maneras. No existe un ahorro único que genere de un solo tajo un ahorro. El ahorro es producto de una conducta cotidiana en los más diversos sectores, desde bajar, eliminar los vehículos de todos los directores de todas las diferentes direcciones y establecer un mecanismo centralizado, una especie de Uber oficial que significó una rebaja de 20% del gasto de combustible, la eliminación de un cúmulo de vehículos oficiales, a negociar y licitar los seguros, que se bajó en un monto de más de 30%, porque antes se hacían por contrataciones directas, a realizar, por ejemplo, convenios especiales por lubricantes o cemento Portland o asfalto, que bajaron los montos que se pagaban anteriormente, a eliminar en muchos lugares horas extras innecesarias, con diferencias de grado, compensaciones, que significaron en 12 meses el ahorro correspondiente a un mes de salario, o sea, $2 millones de ahorro en un año. Eso es lo que se demuestra que es gestión y no se vio resentido un solo servicio municipal. Es más, estamos lamentablemente atendiendo, por ejemplo, en materia de asistencia alimenticia a través de comedores municipales, todavía casi que al doble de gente que se atendía antes de la pandemia. O sea, se puede hacer, y es gestión, y es tener delicadeza y cuidado con el manejo de los dineros de los contribuyentes. Intendente, también se aplicó un plan de refinanciación de deudas, digamos, al comienzo de esta administración, que también le reportó importantes ingresos a la comuna, ¿es así? Sí, también eso era parte de nuestro plan de gobierno, donde habíamos detectado que había una morosidad del 50% en las zonas urbanas más importantes del departamento, e incluso hasta más del 80% en la zona costera, en la parte de fraccionamientos, y articulamos un plan de amnistía tributaria que significó una recaudación de casi $3 millones, y entre esos distintos elementos hoy día tenemos para financiar el fideicomiso de los 8.600.000 ya en caja, guardados, depositados, aparte obviamente del funcionamiento cotidiano, $6 millones prácticamente, por lo cual lo que nos queda obtener para terminar de pagar el fideicomiso es una suma relativamente pequeña, en un presupuesto de $55 millones, pero que obviamente lo vamos a cubrir además simplemente con las amortizaciones futuras de los propios convenios de amnistía tributaria. O sea, este fideicomiso está pagado y ya estamos pensando en otro cúmulo de obras para alargar, con bituminización en carpeta asfáltica en circuitos principales de las diferentes localidades del departamento, para obras a 20 años y no hacer pintadas de calles como ocurre tradicionalmente. Hola. Sí, lo estamos escuchando. Intendente, yendo ahora sí a este fideicomiso, y bueno, esa es la historia, se ha presentado meses atrás un fideicomiso que superaba largamente era del entorno de los $20 millones, pero
su financiamiento superaba el periodo de gobierno, por lo cual debía tener aprobación de la Junta Departamental. No consiguió la mayoría especial que requería, además de votos del Frente Amplio. Este nuevo fideicomiso no requirió esa aprobación especial por amortizarse dentro de su periodo como intendente, pero es una cifra menor. ¿Cómo se llegó a concretar pasar de esos 20 millones a estos 8.600.000 dólares? Hicimos una selección de obras del fideicomiso madre, porque obviamente no podíamos financiar de nuestro presupuesto y en este ejercicio todo, y seleccionamos este conjunto de obras que de todas maneras significa un impacto muy importante. En Rocha se invierten hasta el ascenso de nuestro gobierno 27 millones de dólares en inversión anual. Bueno, esto le vamos, en el quinquenio, esto le vamos a agregar, por lo tanto le vamos a agregar un marco de inversión muy importante que es un tercio superior, un 33% más de inversión, y esto es un impacto obviamente en materia de trabajo, en materia de infraestructura. Incluso dentro de las obras está el rediseño de los accesos a Rocha con un nuevo puente de 2.800.000 dólares en el Paso Real, que es el ingreso histórico, pero que luego la construcción de la Ruta 9 lo dejó de lado. En breve va a salir una licitación por una doble vía de Rocha Pan de Azúcar, con la cual hemos bregado mucho con el gobierno nacional y nos ha habilitado a ello, y va a presentarse a licitación posiblemente en el mes de diciembre, y bueno, esto va a significar un nuevo acceso a la ciudad de Rocha, que se va a complementar con esta obra de infraestructura que hacemos nosotros. Lamentablemente, a pesar de que lo pagaba este gobierno, a pesar de que estaba prácticamente financiado en su totalidad, el Frente Amplio una vez más votó en contra de este proyecto, salvo 2 ediles que rompieron filas y acompañaron el proyecto de fideicomiso. Pero otra vez, lamentablemente, la oposición, ya demostrando que el argumento no era ni que hubiera presupuesto previo ni que excediera el plazo de gobierno, sino que hay una especie de incontinencia opositora que lo lleva a estar siempre del lado de las cuchillas, sin entender que en estos casos lo que existen son obras que van en beneficio de la gente. Ajá. Decir que no a un hogar de ancianos parece absurdo, para decirlo así, en su versión más loca, ¿no? Intendente, los ediles del Frente Amplio hablaban de falta de tiempo para poder analizar este paquete de obras que usted ingresó a la Junta el 30 de noviembre. ¿Por qué estos otros 2 legisladores sí acompañaron con su voto? Primera cosa, no existe falta de tiempo, lo que existe es falta de ganas, porque el tema es que el tiempo lo tuvieron y lo tuvimos todos durante 4 meses y medio que se debatió el proyecto de fideicomiso. O sea, sobró el tiempo. Son las mismas obras, los mismos detalles técnicos, los mismos montos, las mismas características, los mismos materiales que se analizaron durante 4 meses y medio. O sea, ¿había voluntad o no había voluntad política de votarlo? Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que tenemos que terminar este año ya con esto definido para poder realizar todos los proyectos para el año que viene, tratar de empezar a poner en marcha algunas partes de este fideicomiso. Intendente, cuando se habló del hotel, de la construcción del hotel y casino en Rocha, recuerdo que en la conferencia de prensa estaba presente el ex intendente Aníbal Pereira. ¿Se ha deteriorado la relación entre su gobierno y el Frente Amplio? Y cito también aquel episodio, que también le pregunto si está superado, con Tinaglini. Bueno, el diputado Tinaglini también estaba sentado en la mesa cuando se anunció por parte del presidente de la República el proceso del 5 estrellas. O sea que es un proceso que en todo caso tiene una convalidación general de toda la sociedad de Rocha, no del gobierno ni del Partido Nacional. El Frente Amplio también lo avalaba y participó y fue parte de ese mismo proceso. Incluso la ex intendente Flavia Coelho, que era el intendente que en el momento estaba también en ese lugar. La situación con el Frente Amplio es una situación de relación en la cual nosotros siempre tratamos de mantener carriles abiertos. Lo que pasa es que hemos tenido una oposición furibunda que se ha llegado a oponer a la cesión de un terreno municipal para la donación del mismo a MEVIR, para la construcción de vivienda para los sectores más carenciados de la sociedad. Es de loco, pero fue así. Tuvimos que terminar pidiendo una revisión, hablando con la dirigencia máxima del Frente Amplio para que revieran esa posición, que finalmente fue revista y terminó votándose a favor de la donación de ese predio a MEVIR. Oponerse a una amnistía tributaria que significaba un alivio fiscal para un conjunto de ciudadanos que estaban ahorcados, asfixiados,
y la prueba fue que más de 5.000 contribuyentes se acercaron a las cajas y regularizaron. O sea, hemos tenido, bueno, la oposición a la creación de una escuela en el balneario La Esmeralda. Todo esto parece ciencia ficción política, pero es Rocha. Intendente, ¿cómo se seleccionaron las obras que estaban incluidos en ese fideicomiso madre, como se lo ha llamado en la Intendencia, para pasarlo a este fideicomiso chico, como también se lo ha denominado en la comuna? Fue dialogado en su momento con los diferentes municipios y se habían establecido por ellos prioridades que fueron las que respetamos. Incluso ahora volvimos a consultar sobre aquellas obras porque había que retasearlas dentro de cada municipio. En principio había un monto de $2,5 millones y había que dejarlos en un monto de $1 millón por municipio, y pedimos cuál era la selección de las obras que se entendían de prioridad. Ajá. O sea que la construcción del fideicomiso anterior y la de este no solamente implicó la consulta con sus funcionarios, como estaban en la conferencia de prensa, el de recursos financieros o el de obras, sino también con los propios municipios para ver sus realidades y necesidades. Ha sido un proyecto que se ha gestado de forma participativa, siempre fue ese el concepto, o sea, construirlo desde la base para darle legitimidad social y política. Lamentablemente se le dio legitimidad social en su momento, pero no política, y bueno, terminamos cuajando en este fideicomiso chico, que en definitiva lo que recoge es el conjunto de obras, digamos, las prioridades de cada uno de los lugares para llevarlas a cabo. Uh-huh. Intendente, decíamos en la introducción al reportaje que las obras contenidas en este fideicomiso de $8.600.000 van desde la pavimentación desde la Aguada a Costa Azul, la construcción del hogar de ancianos en Cebollatí, hasta una intervención en 30 cuadras en el barrio Porvenir. Usted, que lo conoce más a fondo, ¿cuáles son, no digo el total, pero las más destacadas, o alguna de ellas por lo menos, de las obras contenidas en el fideicomiso? Yo creo que la obra icónica va a ser el nuevo ingreso a Rocha y el puente que hoy estaba destruido y dejaba incomunicado un barrio muy importante de la ciudad de Rocha, como es el barrio Hipódromo, o el resto de la población, y que además, en el marco de las obras futuras de la iniciativa privada de la doble vía, va a generar un nuevo perfil del acceso a Rocha. Yo creo que eso va a ser un cambio cualitativo. Después, obviamente, cada una de las obras en los distintos lugares tiene impacto, un impacto comunal, colectivo, social, que cada comunidad lo vive con importancia. Ajá. Intendente, ¿cuáles obras le quedaron por fuera de este fideicomiso que realmente usted hubiese querido llevar a la práctica durante su gestión? Mira, y te agrego que también, que si bien no son obras icónicas, son obras muy importantes, son las plantas de transferencia de residuos, porque estamos en un proceso de cierre de vertederos a cielo abierto. Rocha, en este momento acabamos de cerrar el segundo mayor vertedero de Rocha, ya está finalizado, que es el de San Miguel. Comenzamos el cierre del vertedero de Rocha, y estos somos pioneros en el Uruguay. Solamente está cerrado el vertedero a cielo abierto de Río Negro, después somos nosotros los segundos que entramos en esta mecánica, y son obras importantes para la transferencia de residuos desde el interior a una planta única central. Por lo tanto, esas son obras que, si bien no son icónicas o van a quedar para la posteridad, son obras de alta utilidad social y ambiental. Después, obviamente, de las obras que quedaron afuera, la más importante de todas, que por su volumen no pudimos incorporarla, es una represa, la represa del Paso del Nadador, de $4,5 millones, que hubiera evitado lo que vimos en imágenes unos días atrás, ¿no? Las inundaciones estas que vivimos en Rocha hubieran podido haber sido fuertemente amortiguadas por esta obra de regulación hídrica, que además de regular hídricamente la ciudad y permitir que esto no hubiera ocurrido, estas inundaciones que vimos con vehículos flotando, hubiera permitido además construir un paseo alternativo, porque la idea es crear en el lago del Espejo un paseo urbano, un paseo público con juegos, con deportes, con kayak, con canchas deportivas, que era un complemento, además de la utilidad hidráulica, era también un complemento de vida comunitaria. Ajá. Profundicemos un poco sobre esto, intendente, para quienes, en mi caso, no conocemos la zona. ¿Dónde sería y cuál es la utilidad hidráulica que tendría esta obra allí? Esta obra sería un represamiento que generaría un espejo de agua que contendría lo que es la bajada del agua de las sierras rumbo a la cañada del Ejido.
y permitiría que por lo tanto la cañada del Ejido esté seca y mientras uno tiene la represa con agua de las sierras, y obviamente eso es un mecanismo de vertederos que se va abriendo y saliendo a medida que la represa se va llenando, pero que cuando la cañada del Ejido está seca, esto permite que el agua llovida en la ciudad se vaya por la propia cañada, teniendo el agua retenida en las partes altas de las sierras, y eso obviamente hubiera evitado de que cuando llega el agua de la ciudad la cañada la encuentre toda llena con el agua de que está bajando de la sierra, y ese es el efecto que logra. Bien. Intendente, con respecto a lo que ocurrió justamente este fin de semana, y usted menciona esta obra de $4,5 millones que no puede estar contenida justamente dentro de este fideicomiso por una razón exclusivamente de gastos o de costos, ¿qué es lo que pasó este fin de semana? El dato pluviométrico ya lo tenemos, más de 200 milímetros de agua caída en muy pocas horas. ¿Cuál fue la afectación en la ciudad? Bueno, en el departamento en realidad, ¿no? Una gran cantidad de casas inundadas. Fue localizado básicamente en la ciudad de Rocha, el punto focal de las altísimas lluvias, no existieron en otras localidades del departamento. Generó en su momento 17 evacuados que están todos en sus casas. Después actuó el comité de emergencia departamental, digamos en la parte de víveres, de alojamientos, sin ningún tipo de problema. Afortunadamente esto ocurrió entre las 3 y las 7 de la mañana, cayeron 154 milímetros, pero afortunadamente como el trabajo de la gente de obras estaba muy bien realizado en la limpieza de todos los cauces de todas las cañadas y desagües de la localidad, a las 10 y media de la mañana ya no había agua dentro de la ciudad y estaban habilitadas todas las zonas de tráfico que en su momento tuvieron verdaderamente un lago, transformadas en un lago. Claro, claro. Intendente, vuelvo al tema del fideicomiso. Hay un dato que estaba, cuando preparé el reportaje en la conferencia de prensa, uno de sus directores mencionó, que es el tema del costo de administración, de que hubo una negociación allí con la Corporación Nacional para el Desarrollo para no variar el costo de administración que tenía el fideicomiso anterior con respecto a este. Y así se logró también contener de alguna manera ciertos gastos que permiten derivarlo justamente a obras. Naturalmente, pudimos, o sea, esto es una razón de escala, ¿no? Cuanto más dinero pones dentro de un fideicomiso, eso te genera la posibilidad de tener menores costos. Eso, en este caso, lo pudimos mantener, aunque el fideicomiso bajara en 2/3, pues de 25 millones a 9 prácticamente, y eso nos significó que de todas maneras vamos a tener la misma comisión, los mismos costos de administración, que realmente ha sido una muy buena negociación que no ha existido hasta ahora. Es decir, va a ser el fideicomiso más económico de lo que se ha realizado. Incluso elegimos a la Corporación Nacional para el Desarrollo porque las ofertas que nos hicieron fue de mejor calidad, digamos, crediticia y de prestaciones que las que nos daba CONAFIN, o sea, que es el propio Banco República también, República FISA, que es el propio Banco República, y bueno, esto nos permite, por lo tanto, hacer todo un cúmulo de prestaciones. Incluso las 10 primeras licitaciones vienen su armado y su paquete de formación gratuita. Tenemos un conjunto de estudios a precios especiales, o sea, hay un conjunto de negociaciones accesorias que son valores agregados a todo este proceso. Intendente, para ir cerrando este tema, hablábamos de este fideicomiso y se mencionaba que con él se aumenta un 33% la inversión en el departamento para este periodo de gobierno. Dentro del presupuesto de la Intendencia, ¿con qué rubros viene ejecutando obras la Intendencia y básicamente cuáles son las que usted más destacaría o de las que se va a jactar al final de su administración? Y hay un cúmulo muy importante. Este año es un año especial, porque fue un año de pandemia, un año en que todos los municipios empezamos la ejecución tarde de nuestras partidas por razones obvias, porque tuvimos desguazadas muchas de las cuadrillas, porque además asumimos no en julio del año pasado, sino en diciembre, y eso condicionó la realización de proyectos, planes, la aprobación por OPP, las licitaciones posteriores que terminamos haciéndolas a mitad de año. O sea, el medio año que llevaba en el pasado, utilizado en el principio del mandato para tener los proyectos para el año siguiente completo de gestión, en realidad lo tuvimos que utilizar para armar todos los proyectos y medio año para hacer toda la gestión de todos los proyectos. Eso ha generado un rezago general en todo el país de todas las intendencias este año, que están en un nivel de un 55% de ejecución de las obras planificadas. Nosotros estamos en el 56%,
estamos por encima un poquito levemente del promedio, pero ya todas las obras licitadas y en ejecución. En este momento, por ejemplo, para decirte, vamos a tener obras en todos los meviles del departamento, que va a ser de asfaltado, de veredas, de cordón cuneta, un conjunto de obras que se están desarrollando en Lascano, en 4 meviles de Lascano, en 18 de julio, en La Coronilla. A su vez, esto, digamos, es parte de un paquete. También hay 2 puentes más que se están desarrollando en el municipio de Castillos, un conjunto de obras de prácticamente $4 millones este año, pero para el año que viene vamos a tener ya en marcha el proyecto de la realización de una terminal de ómnibus para Castillos, va a estar la estación de transferencia de basuras para Chuy, va a estar una terminal de ómnibus para Lascano, o sea, un polideportivo para Chuy al final en el 2024, un matadero para ovinos, para pequeños productores, que estamos trabajando con Mevir y con el SUL y también con el Ministerio de Ganadería como un proyecto productivo que se va a desarrollar en Castillo. O sea, hay un cúmulo de proyectos que realmente demuestran de que el gobierno le ha puesto pienso y no solamente se va a hacer el necesario e imprescindible bitumen, que lo vamos a hacer aparte de alta calidad, sobre la base de carpeta fáltica o de tratamiento bituminoso doble con sellado, que son los 2 procedimientos más caros y que vamos a aplicar sustancialmente en todo nuestro trabajo. Intendente, para ir cerrando el reportaje, habíamos comentado justamente de que en febrero se había anunciado el llamado de interés para la construcción de ese hotel 5 estrellas y casino en Rocha. Esto fue el 10 de febrero de este año. Luego en mayo se anunció una prórroga justamente para este llamado, y luego en el mes de agosto el ministro Cardoso, cuando todavía ejercía la cartera, manifestaba que había 3 interesados para ese hotel. ¿En qué está el tema hoy? Se cerró el periodo del llamado de propuestas de interés, se presentaron 3, de las 3, 2 no calificaron, calificó una. Nosotros siempre dijimos que éramos pesimistas, no éramos optimistas respecto del nivel y calidad de las propuestas. De todas maneras, una clasificó por llenar todos los requisitos. Vamos a ver su proceso de lo que va a ser el desempeño en la licitación propiamente dicha. Ha aparecido en los últimos días y al margen de este proceso, pero con posibilidad de presentarse en la licitación, una propuesta que para nosotros tiene visos de seriedad y de volumen importante, que se desarrollaría eventualmente en La Paloma, que la miramos con atención y vamos a ver qué pasa con ella una vez abierta la licitación propiamente dicha. O sea que usted no alberga demasiadas o grandes, por lo menos, expectativas con respecto a este episodio anterior. No, porque primero las condicionantes de la época, en medio de la pandemia y el peor momento del turismo a nivel mundial, desde que la palabra turismo fue creada, y además obviamente nosotros lo hicimos en cumplimiento de una promesa electoral porque queríamos hacerlo, y de todas maneras tirarle una pedrada a la luna capaz que le pegas, y aparece la oferta en un momento de crisis de alguien que ve en un momento de crisis una oportunidad para hacer un negocio. Lo cierto fue que de todas maneras se presentaron 3 propuestas, para nosotros ninguna de ellas colma nuestras expectativas, pero clasificó una de ellas. Va a entrar en el proceso final con el hándicap que le indica porcentualmente el mecanismo de presentación de ofertas en manera previa a las licitaciones, y ahora estaría apareciendo una nueva propuesta que no va a tener los beneficios de la presentación anticipada del proyecto, pero que se va a presentar aparentemente en el proyecto licitatorio, y que para nosotros reviste un grado de seriedad que podemos abrigar alguna esperanza, pero siempre bajo la cautela. Bien. Intendente, 2 últimos temas en el cierre de la entrevista. El primero, el tema Jornales Solidarios, esa iniciativa que se llevó a cabo por parte del Gobierno Nacional en acuerdo con los intendentes y el Congreso de Intendentes. Y sobre eso, dos pequeñas consultas. La primera es si a la Intendencia le sirvió el plan, o sea, pudo avanzar en ciertas cosas con la ocupación de esas personas. Y en segundo lugar, es si comparte el hecho de que este proceso se reitere o se amplíe como se ha hecho hasta ahora. Mira, la experiencia ha sido fabulosa, realmente ha sido impactante, y hay que destacar primero
el mito de que el uruguayo no quiere laburar. La gente que se entró en los jornales ha hecho un trabajo realmente con dedicación y todos sabemos que son remuneraciones pequeñas, pero la gente ha trabajado realmente a destajo, lo ha hecho con dedicación, con orgullo, muchas veces de estar trabajando en sus propios barrios o mejorando sus propios entornos urbanos, y ha sido una experiencia que debe, sin duda, que continuarse en el futuro. Esta es una experiencia, una idea que fue planteada a partir de una experiencia en Maldonado por el intendente Antía, que realmente resultó una excelente experiencia a nivel nacional, cabe reconocerlo, y creo que esto va a ir a una auténtica política social que va a desplazar algunos planes como Uruguay Trabaja, donde el dinero de los planes quedaban más en una maraña burocrática intermediaria de ONGs, asistentes, balances, perspectivas y etcétera, y no llegaba a los destinatarios reales del dinero, que es la gente que necesita. Acá no hay intermediarios, el dinero sale de rentas generales, el gobierno departamental lo recibe en una cuenta y de ahí va el ciudadano. Creo que hay que mejorarlo en algunas cosas y en esto presuntuosamente podemos poner como experiencia lo que sucedió en Rocha. Los trabajos son por quincenas, nosotros en las quincenas que no se trabaja ofrecimos a todos los trabajadores, 432 en el caso nuestro, cursos de formación que los dimos en carpintería, en electricidad, en herrería, en mimbre, en guasquería, en tratos, cuidados de ancianos, en auxiliares de servicio, que le dieron a más del 25% de los participantes del programa, les dieron y van a terminar con un diploma que se lo vamos a terminar entregando a la finalización de su periodo de trabajo y salen con una formación adicional al día que entraron. Los que no quisieron participar fue porque obviamente tenían otros trabajos adicionales. Ajá. O no tuvieron interés, pero creemos que es un elemento importante para agregarle y lo bueno es que esto se transforme en un programa permanente. Bien, intendente, la última, se resolvió hace unos días en el Congreso de Intendentes una cuestión con respecto al tema patente de robados. De vuelta, dos preguntas: ¿por qué se resolvió en la dirección en la que se resolvió? Y si de alguna manera esa posible reducción de ingresos para la Intendencia puede afectar de alguna manera el presupuesto de la comuna. No, porque son contribuyentes que estaban descolgados del circuito de pago y tampoco ha tenido el impacto tan alto, lo preveíamos que era así que iba a tener. En Rocha hemos recaudado 1.800.000 pesos a la fecha con ellos, que es una suma irrisoria, y se han hecho, yo no me acuerdo si unos 400 convenios, o sea, el impacto es poco realmente. Se dio una prórroga adicional para ver si alguna gente más se alinea y puede regularizar. Pero los vehículos, el problema es que tienen un alto valor de depreciación, las deudas llegan a un momento que supera el valor del vehículo y ya existe un mercado paralelo donde Ajá. se venden vehículos con alta deuda tributaria a un valor de $1.500, $2.000 y la gente vive de esa manera, por decirlo así. Intendente Alejo Umpierres de Rocha, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchas gracias, Francisco, de la zona de siempre.